Está grabando. Listo. Pues bueno, decidimos hacer esta pequeña reunión virtual porque estamos lejos, un poco para hablar de la experiencia que hemos tenido ambas en el camino del venero, ¿no? Como, bueno, ahora ya usted nos va a contar, pero para las personas que nos ven en redes, algunos no saben y algunos otros saben más de eso que de esta nueva aparición del venero, pero el venero estuvo abierto 10 años, hace 17 años, y pues ha sido toda un hito, yo creo, como en la historia del teatro de Guadalajara, porque esos espacios mantuvieron posibilidades de hacer teatro durante mucho tiempo. Me siento como una entrevistadora. Entonces, pues no sé, maestra, si usted quiera compartir como algo muy breve de... A mí, yo tengo preguntas que tienen que ver también hasta con mi trabajo de investigación de la titulación, que tienen que ver como cómo se llevaba a cabo la organización de un espacio en 1992, ¿no? Porque a mí me queda claro que han pasado 20, 30 años casi, y que claro que cambia muchísimo la cosa, ¿no? A nivel global y a nivel personal, y pues nada, eso. A lo mejor hablarlo desde lo personal y también desde lo público, es decir, desde lo más colectivo, ¿no? Cómo era Guadalajara, cómo era el centro de Guadalajara, porque aunque estamos en el centro era un poco más lejos, cómo era el público, cómo era el teatro, y bueno, eso, no sé, si quiera platicarlo. Pues son muchas preguntas, pero bueno, antes que nada, pues hay que presentarnos, ¿verdad? O Ah, sea, eso es cierto. tú eres Natalie Yo Villegas, soy Natalie Villegas y Olga Valencia, ahora Natalie Godoy, ahora Natalie quedamos, Godoy. ¿no? Sí, nuevamente Ok, bautizada. bueno, pues sí, claro que es muy diferente, es muy diferente. De entrada, inclusive, pues las comunicaciones, eso ya lo sabemos, ¿no? De entrada, eso es uno de los aspectos muy, muy diferentes, porque anteriormente los medios que teníamos para hacer contacto, para comunicarnos con los grupos externos, e inclusive hasta con los aquí de Guadalajara, pues era a través del teléfono, a través del fax, a través de escritos, ¿no? O sea, cartas, oficios, mandábamos, que bueno, eso sigue sucediendo, pero inclusive era diferente, era diferente. Fíjate que pareciera, ahorita me parece un poco a mí paradójico, que pareciera que este tipo de comunicación se siente más directa, pero yo sentía más, como más fraterno la otra manera, no sé qué pasa. Probablemente es porque ahora sí que yo ya me estoy haciendo viejita, como dicen, ya me quedé. No sé si es eso, es la sensación de que cuando yo hablaba por teléfono con los compañeros, con los colegas a los que de pronto yo invitaba a algún festival, la relación era diferente a cuando hablabas por teléfono, ¿no? Inclusive hasta, no sé, el hecho del aparato, que no pudieras tener la facilidad de verlo, te hacía imaginar, o sea, no sé, es una cosa muy extraña, ¿no? Pero bueno, yo lo percibo diferente. Eh, los medios de difusión, por ejemplo, pues eran las entrevistas, era algo que sigue sucediendo, pero inclusive hasta la manera en cómo se hacen las entrevistas, ¿sí? Yo siento que eran diferentes. Eh, y también, bueno, el cartel, el volante, el programa de mano, o sea, todo ese tipo de forma de promocionar, de promover, pues era diferente, era diferente. No sé Claro. cómo, no sé decir si era mejor o era pues peor, pero era diferente. Y funcionaba, pues sí funcionaba, tan funcionaba que pues que funcionaban los espacios, eh, como funcionan ahora también con el internet, que también seguimos teniendo problemas,
para llegar a toda la comunidad a la que queremos llegar, Claro. o a la que pueda interesarle, porque yo suelo ver que aunque ya estamos en redes y hay mucha gente que ve las cosas, pero no sabemos si le interesa, o sea, igual a lo mejor estás llegando, pero no sé si la manera como estamos llegando también tendríamos que revisarlo. No sé, esto es algo, ¿eh? Esto es Sí, algo nuevo, no sé. es que es como, Podríamos como la hablar. misma cosa, ¿no? Porque, bueno, no sé, creo que independientemente del medio que se utilice, las personas que están interesadas son las que van a ir, ya sea en Ajá, internet o no, afuera, ¿no? O sea, y eso lo hemos visto yo creo con los colectivos o con los grupos que han estado en el foro, al menos este periodo, que depende del público, depende del tipo de teatro que hacen incluso, o depende de la gente que le sigue, si van, ujú. ¿no? Y el público que hay, como que hay muchos públicos que llegan de diferentes formas. Yo creo que ambas cosas tienen lo suyo, Sí, sí, pero sí, antes no había esa otra forma, ¿no? Era solo una sola forma sí, de hacerlo, sí, no sé. sí, pues sí, sí, como te digo, eran los medios que existían, ¿no? Fíjate que lo que sucedía, por ejemplo, antes, estos famosos que le llamaban trípticos, Ujú. fíjate que eran muy efectivos los trípticos, porque no sé si, bueno, probablemente no sabes de qué estoy hablando y quien nos esté No. escuchando no sabe de qué estoy hablando. Eran unas mamparas que se instalaban en las esquinas de las calles y entonces allí había unos pegadores que les llamaban. Entonces tú mandabas imprimir, eran trípticos porque estaba dividido en tres partes, o sea, el papel más grande medía o sea, tenía ciertas medidas Sí, y sí, que sí. para llenar esa mampara necesitabas tres, ¿sí? Eran Entonces, como los que están en las plazas comerciales, ¿no? Ahí he visto. Como en el ah, cine. ándale, ándale, pues sí, creo que sí, o sea, no sé, no recuerdo, sí, Eso, sí, es como un triángulo, no, un no, prisma no, triángulo, no, de no, base no, prisma. no, es que eran tres lienzos, o sea, eran tres papeles, eran tres, y esos tres papeles contenían toda la información, entonces cuando tenías que mandar, tenías que, en esos tres papeles, o en esos tres pliegos, tenías que repartir toda la información, que a la hora de que los pegadores pegaban en esa mampara, pues ya se completaba, o sea, era toda la imagen, como un pendón, ¿sabes? O sea, lo que ahora sucede con los pendones, antes Claro. era con los trípticos, pero estaban acomodados de manera estratégica en esquinas de calles con mucha afluencia. Entonces eso permitía que tuvieran una visibilidad muy amplia, porque toda la gente que circulaba por allí Los veía. se enteraba. Órale. Y entonces eso era muy efectivo. ¿Y Yo por qué ya no recuerdo, existe eso? no, pues ya no existe, no sé por qué, pero debería, fíjate que a nosotros nos funcionaba, no era tan barato porque te costaba al pegador le tenías que pagar determinada cantidad de dinero porque pegara, ¿no? Él traía Ujú. su cola, o sea, era cola el pegamento que usaban, ¿no? Entonces llegaban a una de esas mamparas, ¿no? Y así pegaban, ¿no? Así, hacían. Y tenías permiso por un determinado tiempo. Tu publicidad duraba un determinado tiempo y tú tenías que pagar por eso. No era muy barato, pero Órale. era efectivo, pero era muy efectivo. Eso lo usaban la Plaza de Toros, conciertos, o sea, era una Como los manera, espectaculares, ¿no? sí, ándale, como los espectaculares. Y yo me imagino que es muchísimo más, era más barato, o sea, es más accesible. Eso es ahorita más accesible, era más accesible pues que ahora querer acceder a un espectacular, ¿no? O sea, un Claro. espectacular, pues ahora sí que está caramba, ¿no? Fíjate, en ese entonces nosotros podíamos hacer eso ahorita, pero ni pensarlo, ¿no? O sea, ni pensar estar en un espectacular, ni de chiste, ¿no? O sea, Claro. entonces, ese tipo de cosas que creo que funcionaban muy bien, fíjate que ahora ya no están, este, y que eran pues como para nosotros, ¿no? O sea, que teníamos esa opción,
¿no? Si podíamos tener el recurso para pagarlo y que de pronto lo teníamos, ¿no? Y a claro. veces recurríamos a eso. Entonces, bueno, eso por una parte para hablar, ¿no? De las diferentes maneras que teníamos que existían, De ¿no? llegar. De llegar al público, sí. Qué chido. Bueno, ¿Cómo, cómo era, qué diferencias ha visto usted, maestra, digo, yo creo que son muy grandes, pues, pero de lo que se hacía antes, me refiero en todo sentido, del teatro que se hacía hace 25 años con el que se hace ahora, mm, y también de la gente que lo hace. O sea, qué cosas muy, muy particulares de usted, porque yo creo que hay cosas que siguen siendo iguales. No sé, yo me imagino. O sea, yo puedo hablar de lo que veo, ¿no? Ahora, pero no más, porque no conozco, ¿no? De cómo era o qué cosas muy similares existen o qué cosas totalmente separadas existen. O sea, qué cosas como los polos. ¿Usted yo, podría decir como eso? yo creo que han cambiado un poco las estéticas, ¿sabes? La manera en cómo se abordan los temas. Eso es lo que creo, porque los temas siguen siendo los mismos, ¿eh? Claro. O sea, Pues desde Sófocles. seguimos hablando del amor, del desamor, de la soledad, del miedo, o sea, seguimos hablando de nuestros temas, ¿no? Pero las estéticas son las que han cambiado, se han sofisticado, por supuesto, ¿no? Algunas expresiones. eh, Pues sí, porque mira, el teatro breve ha existido siempre, ¿no? Eh, el teatro, que pudiéramos decir el teatro conservador, ha existido siempre. O sea, siempre han existido las expresiones experimentales, de laboratorio, de investigación, de denuncia, ¿sabes? O sea, ha existido esto siempre, siempre. Solo cambia la forma en la que se hace, ¿no? Solo cambian, para mí, eso es lo que yo he estado observando, que cambian. Claro. Y seguimos viendo de pronto teatro como lo veíamos en 1950, ¿no? O sea, de pronto, porque todavía en las parroquias, en los Claro. lugares donde no hay una formación más, o sea, más que se pueda decir, pues profesional, en donde justo llegan estas nuevas corrientes de estas nuevas estéticas y todo, pues la gente que desde su intuición o desde lo que conoce o cree conocer, pues hace el teatro como cree que lo tiene que hacer. Y entonces así se Por hace, intuición. ¿no? Sí, así es, y se sigue haciendo y lo seguimos viendo. Y en donde vemos ya estas nuevas estéticas, pues en los teatros ya más oficiales o más, o no sé, más comerciales, ¿no? En donde llegan de pronto compañías que han innovado o que están buscando innovar, y entonces ahí es donde nos empezamos a enterar, ¿no? De estas nuevas formas, ¿no? Y luego, bueno, se replican en las escuelas, porque, bueno, allí hay investigación y allí hay más conocimiento, entonces, bueno, pues por ahí empieza, ¿no? Pero seguimos viendo de todo, teatro breve, teatro, te digo, como de todos, pues, todo. Lo que nos hace falta aquí, nada más es teatro clásico, ¿eh? O sea, aquí en México, desgraciadamente, seguimos adoleciendo de ver teatro clásico, de la Sí, manera ¿por que qué no? quieras, ¿eh? De la manera que quieras. O sea, teatro clásico vamos, con una nueva perspectiva, pero finalmente teatro clásico, o sea, en realidad no vemos mucho. Y es interesante, yo creo que eso nos ha estado faltando aquí, sobre todo aquí en Guadalajara, ¿eh? Yo creo. Claro, para entender como otros referentes, ¿no? Más Mm, referencias respecto al sí, teatro mismo, porque pues de sí, allá viene la cosa. Estaba pensando ahorita sí, que decía como de que siempre han existido las mismas temáticas, lo curioso y lo horrible, ¿no? De eso, porque em, pienso que hemos platicado muchas veces nosotros, pues dentro de la casa, de lo complicado que resulta
mantener las artes o mantenerte de las artes o del teatro en específico, o mantener un foro. Y creo que muchas veces, o sea, estando yo ahí medio batallando y demás, o cuando hemos estado batallando, una de las frases que más me ha dicho usted a mí ha sido como, yo te entiendo, ¿no? Yo entiendo eso. Y yo creo que eso está muy fuerte. O sea, yo siempre he pensado que cómo es posible que después de 30 años las cosas sigan siendo igual o más, o no sé, de complicadas en un sentido de gestión y de financiamiento y de agenciamiento personal o de la misma institución que es el venero, ¿no? Si lo queremos ver así. O sea, yo me imagino, y no sé, usted me dirá, porque mi experiencia de este pequeño tiempo, o sea, y con nosotros, porque no estoy yo sola, sino que estamos juntos, es que ha sido muy complicado. O sea, ha habido momentos en los que yo sí he dicho, no tiene sentido, esto no tiene sentido. O sea, el estar batallando tanto por algo que a veces parece como que ni a nivel institucional, y hablo como estatal o federal o del gobierno, ni al público, ni a los artistas mismos parecen eh, tomar en cuenta o poder ser un espacio que sustente a un espacio independiente de teatro, que no tendría por qué serlo, porque cada quien tiene una búsqueda diferente, pero lo que me refiero es que un espacio cultural, sea cual sea, sobrevive gracias a las personas que están dentro de él, pero también gracias al apoyo que existe fuera, porque si no hubiese gente que asistiera, no tendría sentido, ¿no? Que estuviera ahí ese foro, o no tendría sentido eh, que, que existiera un espacio para el arte. Y pienso que lo hemos platicado un poco, que existe la misma dificultad para tanto llegar a las personas como que las personas se apropien de él sin querer cambiar la esencia de lo que es. Y hablo de artistas o del mismo público o de los mismos aparatos de gobierno X del que sea. Creo que, creo que eso es algo que está en común porque lo hemos platicado, algo que está en común de 1995, 1992 o de 1992 a 2002 a hoy día. Creo que algo que ha cambiado mucho y eso tiene que ver con el mundo. Digo, la época en la que yo nací en 1993. El venero nace en 1992, ¿no? Realmente yo no podría entender, o yo viví esa época de niña, no podría entenderlo ni como profesionista, ni como creadora, ni como nada de eso. Pero hoy que yo me siento como más apropiada del venero, es decir, este es nuestro espacio y vamos a trabajar para que funcione y es un proyecto de vida y vamos viendo a ver cómo lo hacemos. Me parece un reto muy difícil porque se nos presenta en medio de panoramas complicados a nivel estatal, local, personal eh, y mundial. Ahora lo vimos el año pasado, ¿no? Fue bien difícil mirar el papel de las artes y que todo el mundo dice sí son importantes, pero solo se dice eso, ¿no? Y al ser cosas intangibles dentro de la economía en la que vivimos, dentro de este sistema en el que vivimos, se vuelve una lucha muy complicada el mantener eso, ¿no? Como de a poco. Y al mismo tiempo no morir en el intento de sobrevivir. Yo no sé, creo que eso es algo que también ocurría en esa época, o sea, en el venero 1.0, de que era difícil sobrevivir con todos sus asegúnes, es decir, había otras complicaciones, o sea, también había que sacar dinero para comer, para la renta y para vestirse, y además para mantener el espacio, ¿no? Y además crear. O sea, creo que todas esas cosas siguen siendo complicadas, pero ¿qué otras cosas cree maestra que cambiaron hablando de complicaciones? Ya luego hablamos de las cosas que pueden ser más padres, pero de complicaciones, ¿cree que sigue siendo igual? ¿Cree que sigue siendo, o sea, las mismas situaciones que enfrentar? Como así a nivel macro y micro. Sí. Sí.
Sí, fíjate, es lo mismo. Es lo mismo, son las mismas dificultades. ¿Por qué? Porque esto que hacemos nosotros es algo que está vivo. Entonces, como está vivo, es algo que está cambiando, que está en movimiento. Y entonces, como no es algo, como tú lo dijiste bien claro, no es una mercancía así tangible y, y no es, no es lo que pudiéramos considerar, o se pudiera, porque yo sí lo considero, pero que lo considera como un artículo de primera necesidad. Entonces, viene a resultar como las, o sea, como estas cosas, estos lujos que te das cuando tienes una cierta solvencia. Entonces, desgraciadamente, en el caso de nosotros, por ejemplo, o sea, nosotros, para poder sobrevivir, necesitamos, como bien lo dijiste, de la participación del público. O sea, nosotros no podemos estar, o sea, regalar el trabajo. O sea, no podemos regalar el trabajo. O sea, no podemos hacer un trabajo comunitario, pudiéramos decirlo en términos esto así de un trabajo totalmente voluntario, comunitario, todo eso. ¿Por qué? Porque la misma, o sea, el mismo espacio nos genera gastos, pues, o sea, necesitamos cubrir unas ciertas cuotas para sostenerlo. Entonces, por lo tanto, nosotros requerimos de hacer actividades que nos permitan generar recursos para poder sostener. Entonces, y fíjate, aquí está la paradoja, porque entonces entramos en el mercado, o sea, entramos Claro. también en la situación de mercado, pero el producto que supuestamente nosotros estamos vendiendo, No es no es necesario. exactamente, no es necesario. O sea que en un sentido muy, yo pensaría que en un sentido totalmente realista es necesario, tan necesario como comer. Porque justo tenía una discusión hace rato con mis compañeros, ¿no? Y decían, no, es que no cambiaría nada el comportamiento de los alumnos, ni sus aspiraciones, ni sus deseos de ser, por ejemplo, estaban hablando de una chica que quiere ser mantenida por un sugar daddy, ¿no? Si ella fuera a terapia, porque yo les decía, claro, pero no quieren ir a terapia, claro, pero no quieren trabajarse dentro, ¿no? Claro. Le decía, claro que no, no va a cambiar si ella hace eso. Y yo pensaba, claro que sí, o sea, es decir, pensamos que esto intangible como las emociones, como la psique, como la comunicación, el teatro genera relaciones. Es decir, hay una relación de entrada y comunicación de entrada, los actores que están frente, ¿no? Más el público. Y de ahí hacia afuera. O sea, es tan intangible y parece tan poco real que es más real. Porque claro que, porque yo les preguntaba, a ver, pero ¿de dónde nacen las relaciones? Las relaciones nacen del individuo, y si el individuo no se cuestiona, si el individuo no se pregunta, si el individuo no reflexiona, entonces no puede construir relaciones, y las relaciones construyen sociedades, y las sociedades construyen conciencia colectiva, etcétera, ¿no? Pero lo que voy es que debería de ser también una primera necesidad. Y Claro. creo que ay, no sé, maestra, yo a veces cuando platicamos también así de lo que fue y lo que ha sido y lo que sí está haciendo ahora, me entra mucha desesperanza porque pienso, entonces no cambia nada, entonces todo ha sido igual y sigue igual y seguirá igual. Y tal vez sí, ¿no? O sea, tal vez es encontrar eh, un balance entre entrar en el mercado, en el sistema en el que estamos y mientras siga perdurando, aunque esté en crisis, eh, y el mantener la defensa quizás de esa parte intangible, ¿no? Que sí que existe y que sí que está. Y si no, todo mundo no escucharía música, ni vería películas, ni interactuaría, ¿no? Ni utilizaríamos esta expresividad, ni siquiera nos podríamos comunicar del todo
sin la expresión corporal, que son como bases de esto mismo que hacemos, ¿no? Ay, perdón, la interrumpí durísimo, pero, o sea, quería decirlo porque creo que es importante volver, o al menos eso es algo que a mí me tiene como anclada a la tierra muchas veces, el decir, claro que es importante, y claro que espacios así son importantes, porque no solamente ocurren cosas artísticas bellísimas, sino que ocurren muchos fracasos. Y creo que precisamente también tendría que haber en el mundo y en la sociedad y en este tiempo tan rápido que vivimos, espacios para el fracaso y espacios para el encuentro, que era algo que defendíamos, ¿no? En el manifiesto ahora en la pandemia. El teatro es un hecho vivo, o sea, el teatro tiene que estar vivo, porque si no, no funciona. Digo, nosotros nos estamos comunicando así hoy, pero nos comunicamos todos los días en persona, ¿no? Y nos olemos cuando algo pasa y decimos, algo pasa, ¿no? Algo se siente y nos interpretamos como todas las relaciones humanas. Creo que esa es la resistencia más fuerte que ha tenido desde entonces, pues, que han tenido ustedes también, pues. Sí, sí, aunque finalmente podemos decir que uno decide a qué dedicarle su vida y su tiempo, su reflexión, su entusiasmo, su energía. Y cuando descubres que hay actividades o hay formas de estar que o sea, que te llenan, que te completan, que te dan sentido, entonces, pues uno está allí, o sea, finalmente estás allí. Cuando de alguna manera esto viene a resolver tu pregunta de qué estoy haciendo aquí, para qué estoy, para qué hago todo esto, para qué nací, para qué estoy vivo. Y entonces, esta resistencia tiene que ver con esto, pues, ¿no? O sea, es cuando encuentras un por qué y un para qué. Claro. Por eso hay gente que no se explica y dice, bueno, es ¿por qué hacen eso, no? O sea, por qué hacen un espacio, crean un espacio y con tanta dificultad y todo esto? Y a veces yo me lo pregunto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta necedad? ¿Sabes? O sea, de pronto, eh, bueno, decía Jaime Chabó, me decía Olga la necia, ¿no? O sea, como un juego de mi apellido, Olga Valencia me decía Olga la necia. Y él también, pues él entendía esto como una necedad precisamente porque también él finalmente anda en el camino, ¿no? O sea, él lo decía porque también como un espejito, pues, ¿no? Para él, Claro. que él también se dedica a esto y también se metió en el rollo de publicar libros y de editar libros de teatro, que tampoco es algo tan sencillo. Pero, o sea, son este tipo de actividades paralelas a las actividades de la vida, ¿no? Que también vienen a ser parte del desarrollo de una sociedad. Y si no lo entendemos así, entonces no estamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Pues sí, Del como para qué desarrollo. o qué. Claro, ¿para qué o qué? Entonces, por esto, espacios como este surgen como una respuesta a esta necesidad de, de formar parte del desarrollo o de la forma de vida, ¿no? De una comunidad. Que es que explicarlo es difícil, o sea, es decir, ¿por qué el teatro es necesario? O sea, por qué este tipo de expresiones humanas son necesarias? Y podemos, o sea, hablar muchísimo al respecto, ¿no? Y podemos filosofar y podemos hablar de mil cosas, pero el teatro en síntesis, pues ¿qué? Es una fotografía, es un retrato, es una correspondencia o una correlación de lo que vivimos, ¿no?
y de cómo vivimos. Entonces, las sociedades necesitan de esto, necesitan de esos espejos, ¿sabes? Para mirarse. Para Sí, claro, mirarse. necesitamos mirarnos. Ajá, y entonces el teatro viene a hacer esa función, ¿no? En una sociedad. Y Usted, por eso no recuerdo quién, creo que Usigli, o no recuerdo, ahorita si me corriges, si tú lo recuerdas, decía, dime qué teatro se hace en tu país y te digo qué tipo de habitantes tiene, ¿no? sí, creo que sí era Usigle. Ajá, y entonces ahí está el asunto. Eh, entonces, ¿y por qué? Surge de una necesidad, ¿sabes? Es una necesidad. ¿Cómo puedes explicarlo? Pues a lo mejor no hay muchas palabras y más que haciéndolo, ¿no? O sea, Ujú, más que aventarte el discurso y el rollo de que yo hago teatro, o sea, hazlo y en la medida en que lo haces, allí estás mostrando cuáles son tus preocupaciones, es tu interés, o sea, cuáles son tus inquietudes, ¿no? Y tus necesidades. claro. Entonces, y estos espacios vienen a mostrar eso, ¿sabes? Por eso siempre han estado, siempre han surgido estos espacios. Y podríamos decir espacios así como nosotros independientes, pero también en comunidades de pronto surgen estos espacios, a lo mejor no así como teatros, pero sí lugares donde se concentran gentes a hacer este tipo de prácticas, Sí, ¿sabes? lugares de encuentro, ¿no? Hasta las Lugares de propias encuentro. plazas o la casa de la tía o de Exacto. cualquier forma, porque hay Es- una necesidad de estar cerca. Exacto. Y entonces, bueno, ya en las ciudades, pues, ¿qué hacemos? Pues hacemos espacios como el nuestro, ¿no? O sea, Claro. hacemos un pequeño foro en donde queremos también recibir, ¿no? Y sentirnos parte de una comunidad, ¿no? Y de un desarrollo. ¿Qué Porque cree que fue lo...? esto no le corresponde solamente al Estado, ¿eh? O sea, No, no, no. digo, claro que le corresponde, pero no solamente al Estado, nos corresponde también a nosotros. Y yo pensaría que un desarrollo que no tiene que ver con el desarrollo económico que se piensa o que se plantea, ¿no? Sino de un desarrollo humano. Es Sí. decir, el, el, el crecimiento como personas y como comunidad precisamente porque a pesar de que ahora se utiliza mucho la palabra, ¿no? Para hacer cosas artísticas o para incluso dentro de redes sociales, mi comunidad de seguidores de TikTok, lo que sea, eso no es comunidad. O sea, la comunidad se da en la medida en la que estamos dispuestos a mirarnos precisamente y a cuestionarnos y a trabajar en conjunto. Y justo yo quería preguntarle como, ¿cuál cree que fue la dificultad más grande que tuvo el Venero en su primera edición? Dificultad, pues, a ver, así como dificultad, pues es que si entendemos como dificultad, pues es que no, de pronto no te sientas parte de esto de lo que estamos hablando. O sea, cuando de pronto esto que haces ya no le interesa, ¿no? O sea, a lo que está a tu alrededor o a tus cercanos, ¿no? Claro, Yo podría entender eso como dificultad. O sea, ¿cuándo se tiene una dificultad? Cuando yo quiero hacer algo y no tengo los recursos, no tengo el interés, no tengo, no sé, los elementos, ¿sí? Para realizarlo. Entonces yo digo que tengo una dificultad, ¿verdad? O sea, pero si de pronto tienes a la gente, tienes el espacio, tienes los recursos, entonces ahí está. Entonces, si pudiéramos hablar, pues que cuando ya no tienes recursos, eso, cuando no teníamos recursos, vivíamos la dificultad. Cuando, cuando teníamos los recursos, pues ahí está. Y es lo mismo, yo creo que ahorita es sí. lo mismo. O sea, tenemos los recursos y fluimos, ¿no? Y vamos. No los tenemos y empezamos a tener problemas, ¿no? Y hablo de todos los recursos, o sea, personas, económico, el equipo, o sea, todo eso, o sea, todo lo que conlleva, fíjate, o sea, aquí nos podemos dar cuenta justo de eso. O sea, De cómo lo grande que es. esto es así. O sea, no es solamente recursos económicos, ¿no? Que bueno, luego dices,
tengo recursos económicos y a través de los recursos económicos me allego de los otros recursos. Cierto, cierto. Pero luego yo también he visto gente que tiene recursos económicos, pero es incapaz de desarrollar algo. Entonces, no solamente es la economía, sí, muy importante, pero no Sí. solamente la economía. O Es sea, que ahí son entra muchos. esta frase que yo he escuchado y que ya me la he apropiado también, ¿no? O sea, hay muchas formas de gestionar cualquier cosa. Yo creo que ahora mismo, en mi punto de vista y la experiencia que siento, lo más difícil ha sido un recurso humano, es decir, Ujú. el, el ver que son tantas actividades, tantas cosas, em, tantas cosas que hacer y, o sea, desde lo creativo hasta lo más sencillo como podría ser poner un clavo, em, cuando no estamos bien articulados, o sea, esos recursos se vuelven imprescindibles, pues. Es imposible hacer teatro solos. Es mucho más imposible hacer que funcione un espacio solos. O sea, eso yo lo he entendido, ¿no? O sea, no, está muy difícil. No sé si alguien pueda y si pueden, está cañón porque, y en el entendido de que no solamente seamos empleados, ¿no? O empleadores, como justo ahí creo que está el nivel de encontrar entre que se es una empresa, pero al mismo tiempo se es un espacio creativo y al mismo tiempo se es un espacio comunitario de alguna forma. Y en lo comunitario me refiero a generar una comunidad. ¿Cuál es la comunidad del venero? ¿No? ¿Cuál es la comunidad interna y la que puede salir y la del público que consume sus obras o la de la gente que asiste al foro aunque no consuma las obras del venero? O sea, creo que son diferentes tipos de comunidades que pueden allegarse ahí o que solamente van a ver la galería, ¿no? Por ejemplo, que es diferente y que creo que cuando más surgen cosas, cuando más se puede avanzar es precisamente cuando hay un grupo de personas, o aunque llámese dos o tres o las que sean, pero que haya una colectividad en ese sentido, pues, eh, porque ahí se gestionan las cosas como sea, ¿no? A veces podemos no tener dinero, pero se resuelve. Pero si no estamos, no pasa nada, ¿no? O sea, si no hay alguien, por más, porque el dinero puede estar ahí, ¿no? Sí, Pero claro. no pasa nada. Sí, ¿no? Y sobre todo, y también, bien, por eso yo te decía, una de las dificultades también es de que lo que tú haces no le importa a los demás, porque Sí, 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 entonces lo caché perfecto. también nosotros estamos y hacemos, pero de pronto a nadie le interesa lo que tú haces, entonces, pues ese también es una dificultad, porque, Claro, porque pues lo que haces lo haces precisamente para ellos, o sea, para compartirlo, y si no tienes con quién compartirlo, pues no tiene sentido. Entonces, sí, es que esto es muy complejo, como te habrás dado cuenta, muy complejo. sí, Tiene sí me muchas doy cuenta. aristas, tiene muchas aristas, y pues por allí es que justo siempre esta frase tan sabia que es, ¿verdad? Para los problemas complejos, soluciones complejas, y entonces a veces queremos darle soluciones simples a esto y Hay no, problemas complejos, sí. así Hace es. poquito también escuchaba eso, ¿no? De para preguntas complejas, también otras preguntas más complejas. O sea, creo que cuando abrimos una pregunta, a veces esperamos obtener una respuesta y muchas veces no son respuestas, sino más preguntas que te hacen abrir todavía más el panorama para ver qué carambas vamos a hacer ahora, ¿no? Porque no, es que es la vida. Es decir, no es nada más. Algo que pasa también es, yo digo, ¿no? Tengo dos trabajos, el de ahorita de la mañana y luego el venero en la tarde, pero muchas veces el venero se convierte no en un trabajo, sino en mi día, ¿no? En mis días y en mi vida. Y no sé de qué tan bueno sea eso, pero así es. O sea, yo me doy cuenta que así es. Y parte de la vida es, creo, precisamente como decía usted hace rato, buscar lo que le da sentido y hacerlo y luchar por eso, ¿no? Y yo creo que a veces también el no tener claro a dónde vas o qué quieres hacer
es lo que hace como que vayamos de un lado a otro. O sea, y digo, eso no está mal, pero me refiero a que al menos yo he encontrado que las cosas que me importan y que le dan sentido a mi vida sí que se pueden hacer en un espacio cultural, ¿no? En un centro, en un lugar para el encuentro. Digo, porque la comunidad me fascina, o sea, pensarla y pensar en las relaciones, y pensar en el arte, y pensar en la cultura, y pensar en el teatro, y pensar en la comunicación, mmm, desde ahí creo que es posible. Creo que son posibles muchas cosas y yo sí creo que además de la ciencia y la economía y todas esas cosas que vienen desde la cabeza, si no somos humanos, no, pues nos vamos, o sea, estamos vivos, pues, no somos máquinas, no somos Claro. aparatos, aunque queramos ya hacerlos, ¿no? Aunque ya te personalizan todo el show, pues no, no es posible. Y yo creo que esto es algo que también ha perdurado desde hace 30 años y hasta ahora. Sigue la búsqueda por el contacto y sigue la búsqueda por la sensibilidad. Si no de todos, y si sí se ha frivolizado la cosa horriblemente, hay otra parte que sí que estamos ahí como en cierta resistencia, porque yo recuerdo salir a la calle y cotorrear con la gente afuera, ¿no? Recuerdo cuando los juegos iban más allá de las tablets. Recuerdo cuando gritabas en la calle o andabas en bici. Y creo que para las generaciones que me siguen, recordarles eso y recordar la sensación de estar vivos en eso es una misión importante y que el teatro que sí, sí que puede hacer, Sí, haciéndolo o viéndolo. claro, claro, sí, sí, por supuesto. Y bueno, como ahora sí que la motivación importante de generar estos espacios, precisamente como tú dices, para los encuentros son fundamentales. Y yo siempre he dicho, ojalá existieran muchos veneros, y digo venero en el sentido figurado, ¿no? O sea, Claro, de, este, de estos espacios que justo convocan, ¿no? O sea, convocan a la comunidad y pues esto es importante y es muy gratificante para quienes estamos allí, al menos para mí lo es, pues, ¿no? Aún con todas sus asegúnes y con todas las cosas que podamos vivir, con los desacuerdos, el no coincidir, por ejemplo, con las estéticas y todo, aún con todo, con todas esas cosas, o sea, vale la pena, pues vale la pena la experiencia, ¿no? De estar allí y de generar esto, ¿no? O sea, de hacer este espacio vivo, ¿no? De que esté en movimiento. Y la pandemia vino a mostrarnos muchas cosas en ese sentido, creo. Y creo que fue una llamada de atención para la humanidad sí, el decir, hey, oigan, fíjense qué se siente cuando no estamos en contacto. Fíjense qué pasa cuando estamos aislados, cuando no nos compartimos, cuando no estamos en presencia, ¿no? O sea, fíjense qué pasa, qué nos sucede. Y creo que la lección fue bastante dura. Creo que fue muy revelador para muchísima gente del planeta el descubrir que esto es una necesidad humana, el contacto, o sea, el acercamiento, ¿no? La relación, la comunicación viva, cercana, cercana, porque esta comunicación que estamos teniendo ahorita es una comunicación intelectual, es una ujú, comunicación verbal, ujú. pero lo vivo es diferente. Perdón, o sea, yo así lo vivo, ¿no? Sí, Si yo es que ahorita esto es solo una proyección. es una De proyección. hecho, o sea, sí, tal cual. Lo que estamos viendo es una imagen en 2D, pero nosotros sabemos que somos tridimensionales hasta cuatrodimensionales, ¿no? O sea, nos atraviesa el tiempo, nos trae una profundidad, una anchura, una altura. Y aquí lo que vemos es arriba y abajo, punto. Más, Esto no es real, o no, sea, es solamente una proyección de algo. O sea, claro, es como decir que un cubo es en una hoja. No, un cubo no es en una hoja, un cubo es un objeto, no es claro. una imagen. Y esto es una imagen, es Esto una es una proyección. imagen, solo una imagen, así es. Entonces,
pues por eso estos espacios son importantes, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, pero Ni yo. creo que pues yo creo que ya con esta charla, podemos de alguna Breve. manera compartirle a nuestra gente, quien se esté interesado en escucharnos, ¿verdad? Que ojalá haya alguien, cuando menos que nos conozca, porque es una manera que nos conozcan, que sepan quiénes Sí. somos, pues a ver quién está interesado, ¿no? En estar con nosotros, aún a pesar de esto, ¿no? En nuestro preámbulo al tercer año de El Venero. Tercer año del Venero, de nuestro tercer aniversario. Hace 3 años, justo hoy me apareció un recuerdo en Instagram que subí una foto en donde estábamos desveladísimos porque estábamos haciendo, no me acuerdo qué estábamos haciendo, pero tenemos una foto en la galería en donde está Ana, están ustedes dos, y eran como la 1 o 2 de la mañana y nos vemos bien madreados, pero muy contentos. Estamos así. Creo que Ana acababa de despertarse de dormir eh, y estábamos ahí, todo está sucio todavía estábamos como en preparativos para abrir. Recuerdo que los últimos 2 días fueron de locura, porque nos faltaban varias cosas. Digo, sí, creo que la historia de la inauguración del primer Venero fue más todavía de locura, pero yo recuerdo esos de locura, de frío, de no dormir mucho, y de terminar ese día pintando 2 horas antes la fachada y crudísimos de sueño, pero bien. pero contentos, sí. Sí. Y yo creo que hoy llegamos a este 1 de diciembre con este montaje de guerreras. Yo creo que muy interesante. Creo que es una muestra interesante de lo que podemos hacer, ¿no? Y de lo que se puede hacer Sí. en ese espacio. Yo también lo creo. Eh, Creo porque justo habla de ahí, de cuál es nuestra perspectiva del mundo del teatro y de las estéticas que el venero tiene, ¿no? Y además, creo que todos los que estamos ahora colaborando de la forma que podemos y queremos, hay un interés genuino porque el arte y el teatro siga vivo, de la forma que sea. Y creo que eso es importante. Ojalá que quien pueda tenga oportunidad de ir. Ya no hay muchos boletos, pero que vayan. sí, ok. Bueno, pues nos despedimos, Sí, usted le da Natalie. ahí en dejar de grabarme. Muy bien, pues gracias. Ojalá ya nos daremos cuenta quién estuvo compartiendo con nosotros. Sí, pues que nos Que escriban si nos quieren escriba. y ahí les respondemos. Sale. Bueno, Okay. chao. Bye. Ay, no sé Primero dónde, dele en dejar de grabar, es que no sé justo donde dónde se me metió a dice. grabar. Este, O se sale, como quiera.